Hoy día vamos a ver acerca de alteraciones genéticas humanas. Bien, dentro de las alteraciones genéticas vamos a encontrar cuatro grupos principales: las alteraciones génicas, las alteraciones numéricas, cromosómicas y las malformaciones congénitas. Hablaremos entonces acerca de las alteraciones génicas, que son producidas por alteración de ciertos genes, que pueden ser autosómicas, pueden ser ligadas al sexo o influidas por el sexo. Hay que recordar que las alteraciones no son enfermedades, ¿sí? Es muy diferente hablar de una enfermedad que de una alteración. Enfermedad consiste pues en un mal funcionamiento del organismo provocado, en este caso, por algún tipo de organismo patógeno que está generando una deficiencia dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, la alteración, en cambio, consiste en que un cromosoma que tengamos en nuestro organismo, en nuestras células, no ha sido copiado bien y por lo tanto genera una deficiencia, ¿sí?, a nivel cromosómico. Tenemos las alteraciones génicas autosómicas, que se están localizados en los 22 pares de autosomas, ¿sí? Pueden afectar tanto al hombre como a la mujer y pueden deberse a los alelos dominantes o los alelos recesivos. Entonces, dentro de los alelos dominantes podemos encontrar la polidactilia, la sindactilia, la braquidactilia, la condroplasia. Y dentro de los alelos recesivos, el albinismo, fibrosis quística y la anemia falciforme. Entonces, cada una de estas alteraciones puede transmitirse ya sea de forma dominante o de forma recesiva. Entonces, cuando hablamos de la polidactilia, hablamos de la alteración de un alelo que controla el número de dedos, ¿sí? Entonces la persona puede presentar manos con 6 dedos o pies con 6 dedos, 7 o más, ¿no? Por ejemplo, poli de varios, dactilia, la parte dactilar. En el caso de la sindactilia, podemos ver que en los dedos va a aparecerse una unión, ¿cierto? Entonces las personas tienen los dedos unidos, ¿sí? Esos son los casos de la sindactilia. En el caso de la braquidactilia, el alelo autosómico dominante genera formación de dedos cortos, como vemos aquí en las imágenes. Entonces los dedos no llegan a desarrollarse bien. En la acondroplasia es el tipo más frecuente de enanismo, ¿sí? Entonces las personas que no desarrollan tanto la parte ósea, porque no se estira la parte ósea, y también van a tener unas columnas vertebrales y longitudes muy pequeñas a comparación de las personas normales. Algunas de ellas van a presentar macrocefalia, ¿no? O sea, la cabeza más grande, y piernas y brazos cortos. Tenemos después el albinismo, ¿sí? Las personas albinas, en este caso son alelos recesivos, presentan una despigmentación en su piel, como lo vemos acá. No solamente carecen de melanina, ¿no?, en la piel, sino también en la parte de los ojos, ¿no? Entonces eso hace que la piel pues sea más blanca de lo común, incluso el cabello también. La fibrosis quística también corresponde a un alelo recesivo, el cual provoca la acumulación de moco espeso y pegajoso en el aparato respiratorio. Entonces, esta fibrosis quística sí puede transformarse en una posterior enfermedad, ¿no?, porque va a haber una alteración consecuente de esto. Lo mismo va a suceder con la anemia falciforme. También es una alteración cromosómica, ¿sí?, en la cual pues el glóbulo rojo tiene una forma de la forma de un hoz, como vemos aquí en la imagen, y esto genera que la célula no pueda transportar con facilidad el oxígeno, puesto que no tiene la cantidad de hierro suficiente. Entonces va a generar en la persona la falta de oxígeno y por lo tanto la hemoglobina comienza a disminuirse. Este tipo de alteración provocará, ¿no?, la anemia de forma genérica, lo cual pues trae consecuencias en la persona.
De ahí tenemos alteraciones génicas ligadas al sexo. Y aquí tenemos que ver las ligadas al cromosoma X y las ligadas al cromosoma Y. Entonces, las que son ligadas al cromosoma X tenemos los casos de hemofilia, caso de daltonismo, la distrofia muscular de Duchenne, y en ligadas al Y tenemos la ictiosis, la hipertricosis auricular. En el caso de la hemofilia, entonces tenemos que es la ausencia de algunos de los factores que intervienen en la coagulación de la sangre, ¿sí? Y también se trata de un alelo recesivo, en este caso en el cromosoma X, que va a tener la mujer. En el caso del varón, puede ser un varón sano y la mujer portadora, y en este caso sus hijos tienen una probabilidad, ¿no?, de un 50% de que tengan la hemofilia como alteración cromosómica. Tanto que la mujer, si es que tiene hija, sería la portadora y el hemofílico sería el varón. En el caso de que el varón sea el hemofílico y la mujer estuviera sana, entonces la probabilidad también se mantiene en 50%, ¿cierto? Va a contener entonces aquí, si sale en el caso de mujeres, portadoras, ¿no? Y si el hemofílico es el hombre y la mujer es portadora, también vamos a encontrar estos casos, ¿no?, en la cual se va a transmitir esta alteración genética. Otra alteración que también se ve corresponde al daltonismo, que consiste en la dificultad para diferenciar, ¿no?, algunos colores. El alelo recesivo causante se encuentra en el cromosoma X. Entonces las personas daltónicas, por ejemplo, no podrían reconocer los colores, ¿sí?, que indican estos números dentro de las gráficas. Para ellos se les dificulta puesto que sus células no contienen el cromosoma que permite a nosotros visualizar esos colores. También tenemos la distrofia de Duchenne, que es una distrofia muscular. Es una alteración hereditaria con un patrón de herencia de tipo recesivo, ¿no?, ligado, dice, al cromosoma X, por lo que es mucho más común en hombres que en mujeres. Quiere decir que en el caso de los hombres son los que van a padecer de la alteración, mientras que las mujeres van a ser las portadoras. Ahora, no quiere decir que siempre van a ser portadoras las mujeres, sino que hay más casos en los cuales son portadoras, pero ambos pueden presentar la alteración. Por ejemplo, aquí en estos niños que son hermanos, todos ellos tienen esta alteración muscular de Duchenne, ¿no? Se nota por la forma del cuerpo curveado, ¿sí?, el poco desarrollo muscular en las piernas, entonces van a tener dificultad para caminar. La mujer también puede presentarlo, pero en menor grado que en comparación al de los varones. Tenemos alteraciones ligadas al cromosoma Y. Aquí los alelos responsables de estas alteraciones se encuentran localizadas entonces en este cromosoma, por lo que solo lo transmiten y lo padecen los varones. En este caso la hipertricosis auricular y la ictiosis. Por ejemplo, el crecimiento de vello en la zona auricular, o sea, en la oreja, ¿no?, el exceso, ¿no?, por eso se llama hipertricosis, el exceso de vellosidades. La ictiosis, que corresponde a la alteración cutánea, ¿no?, de origen genético, que hace que la piel se reseque, ¿no?, la piel de pez, ¿no?, se pone escamosa. Entonces los niños cuando nacen con esta alteración, lógico, tienen que recibir un tratamiento, puesto que es doloroso al momento de que se va desprendiendo la piel. Acá tenemos otro caso de un niño con una ictiosis. Vemos la descamación en todo su cuerpo, ¿sí? Entonces estos niños padecen bastante, ¿no?, puesto que una persona cuando empieza a crecer, la piel se va estirando, entonces es doloroso para ellos vivir con una piel de escamosa como tienen, ¿no?, en este caso. Acá tenemos, por ejemplo, un feto que ha nacido con una piel escamosa, sí, pero este es un grado ya mayor, ¿no? Este se le conoce como un feto de arlequín. Tenemos alteraciones génicas influidas por el sexo. En este caso, el carácter autosómico presenta diferente dominancia dependiendo del sexo del individuo, ¿no? Dentro de los ejemplos vamos a ver la calvicie sobre todo y el mechón de pelo blanco. Entonces aquí tenemos la calvicie. Sí, la calvicie también es hereditaria.
¿no? Y el síndrome del mechón de cabello blanco también es hereditario, como vemos aquí en esta imagen. Las alteraciones numéricas o genómicas, que es el otro grupo, consisten en alteración en el número de cromosomas de la especie y pueden ser euploidías y pueden ser aneuploidías. Acá, por ejemplo, tenemos el cariotipo humano para un poco ir viéndolo, porque de acuerdo a esto vamos a ir viendo las alteraciones. En las euploidías consiste en alteración del número de juegos cromosómicos frecuente en vegetales, aunque inviables en humanos. Sí, entonces, este grupo de alteración es poco probable en humanos, ¿no? Las monoploidías y las poliploidías. Acá tenemos otro caso, y aquí sería una triploidía, ¿no? Esto sí se da en un caso de unas células humanas triploides. Triploides, ¿por qué? Porque comienzan a tener 3 cromosomas en lugar de 2. Entonces son alteraciones poco comunes, en casos muy raros. Los que sí vamos a encontrar en los seres humanos en mayor cantidad va a ser las aneuploidías. También afectan al número de cromosomas, ¿sí? Y las más frecuentes son las trisomías. Entonces vamos a ir viendo algunas aneuploidías. Y las aneuploidías pueden ser autosómicas y pueden ser sexuales. Dentro de las autosómicas pueden ser el síndrome de Down, puede ser el síndrome de Edwards, síndrome de Patau, y de las sexuales tenemos el síndrome de Turner, síndrome de X, el síndrome de Duployé y el síndrome de Klinefelter. En el síndrome de Down, su nombre correcto es trisomía del par 21, porque en el cromosoma par 21 vamos a encontrar 3 cromosomas, ¿sí? Mientras que los demás pares tienen solo 2, por ejemplo pares, el tercero tiene 3, por eso el término trisomía. Y eso genera pues ciertas características en estas personas con síndrome de Down. Personas de baja estatura, de cabeza redonda, frente alta y aplanada, lengua fisurada, igual que los labios, ¿sí? Algunos no tienen muchos pliegues en la palma de las manos, entonces tienen ciertas alteraciones, ¿no? Hernias umbilicales, y en algunos de ellos su capacidad de recepción de información, ¿no? O su inteligencia es un poco bajo a comparación de otras personas. Entonces aquí tenemos un rasgo característico de una persona con síndrome de Down, ¿no? Sus ojos medio achinados, que asemeja a las personas de Mongolia, ¿no? Igual no se ve aquí las manos, pero las manos también, los dedos tienen dedos cortos. Acá tenemos otras características, ¿sí? Estatura baja, cabeza redondeada, ojos inclinados hacia arriba, orejas pequeñas, ¿sí? Palmas de las manos que muestran un único pliegue transversal. Entonces, hay un sinnúmero de características clínicas que van a tener estas personas con síndrome de Down. Y estas características pueden generar que la persona pueda tener posteriormente algún trastorno, o sea, un mal funcionamiento de algún órgano, ya sea endocrino, sea visual, sea de audición. Tenemos el síndrome de Edwards, correspondiente a la trisomía del par 18, quiere decir que en el par 18 vamos a encontrar 3 cromosomas. También va a tener ciertas características, como el caso del hipertiroidismo, ¿sí? Vamos a encontrar riñones de diferentes tamaños, en diferente forma, pies inclinados, ¿sí? O pies de mecedora, porque están curveados. Entonces, tiene características propias este síndrome de Edwards. Y también son niños que pueden padecer retraso mental e hipertonía. Otras características que pueden presentar: mandíbula subdesarrollada, nariz corta, ¿sí? Aberturas oculares pequeñas, cabeza pequeña también, presencia de picantos. Acá tenemos, por ejemplo, un desarrollo de un niño con síndrome de Edwards.
¿no? Sus orejas muy pequeñas a comparación de toda la parte de la cabeza, la forma de su nariz, ¿sí? Entonces es un rasgo característico de estos niños. Tenemos el síndrome de Patau, que corresponde a la trisomía de par 13. ¿Sí? Tengan en cuenta que el síndrome de Patau, muchos de los niños mueren antes de nacer. Tiene un gran índice de mortalidad, prácticamente son pocos los que llegan a estar vivos cuando nacen y no tienen pues tanta probabilidad de vida. Presencia de labio leporino, deformación en algunos casos de la parte visual. Tenemos el síndrome de Turner, que son ya ligadas al sexo, corresponde solo a mujeres, quiere decir que los varones no pueden tener síndrome de Turner, solo mujeres que tienen un solo cromosoma, o llamado también una monosomía de cromosoma X. ¿Sí? Entonces va a tener esta alteración de presentar un solo cromosoma. Dentro de sus características de estas mujeres con síndrome de Turner, talla baja, implantación baja de cabello, un tórax ancho, aureolas separadas, ¿sí? Uñas displásicas, lunares, o los nevus, ¿no? Constantes en el cuerpo, deformación del codo, mamas poco desarrollada, problemas en el corazón, ¿no? Hay una coartación de la aorta, cuello con rasgos, cuello corto con pliegues de la piel, ¿sí? Entonces cuellos prácticamente no notorios, ¿no? Rasgos faciales característicos en su rostro. Son niñas que también van a presentar ausencia de menstruación. Tenemos el síndrome de triple X. Aquí vamos a encontrar mujeres con trisomía del cromosoma X. Sí, van a tener problemas de espalda, suelen ser fértiles, problemas dentales, algunas presentan epilepsia, algunos tienen problemas de tipo urinario, dolores abdominales inespecíficos. Y se le denomina triple X porque va a presentar 3 cromosomas en vez de 2 en la parte sexual. El síndrome de duplo Y, tenemos aquí hombres con un cromosoma X y 2 cromosomas Y. Entonces van a tener elevada estatura y lo que le va a generar malformaciones en el esqueleto, personas con carácter agresivo. Tenemos el síndrome de Klinefelter, se da también en hombres que tienen 2 cromosomas X y un cromosoma Y. ¿No? Estamos hablando de los pares sexuales. Entonces son varones que también van a tener ciertas características. Por ejemplo, tenemos algunos de ellos son lampiños, tienen hombros estrechos, caderas anchas, ¿sí? Brazos y piernas largas, pequeño tamaño testicular, patrón de vello púbico similar al de una mujer, desarrollo de glándulas mamarias, ¿no? Los pechos lo van a tener desarrollado y tienen poco vello en el cuerpo. Entonces son características de un varón con síndrome de Klinefelter. El otro grupo corresponde a las alteraciones cromosómicas. Estas se producen por una alteración en la estructura de los cromosomas y las más frecuentes son las delecciones, las duplicaciones, las inversiones y las translocaciones. Dentro de las delecciones tenemos el síndrome de Cri-du-Chat, la delección del brazo corto de cromosoma 5 o cariotipo 5P, el síndrome de boca de carpa y la delección del brazo corto de cromosoma 18. Acá tenemos un rasgo característico, el síndrome de Cri-du-Chat, que se da en el par 5. ¿No? Cuando este par está alterado, entonces se da esta manifestación. En los casos de los niños con síndrome de boca de carpa, ¿sí? Tenemos entonces una alteración en el cromosoma 18. Tenemos el otro grupo que corresponde a las malformaciones congénitas. También son alteraciones de la forma, estructura y del tamaño de órganos durante el desarrollo fetal del individuo. Pueden ser hereditarios o producirse por factores ambientales. Cuando hablamos de factor ambiental, quiere decir todo aquello que interfiere en el desarrollo del feto, que puede estar dado por radiación, por medicamentos, por tipos de alimentos irradiados, etc. Tenemos el síndrome de High Health, ¿sí?
una malformación en los labios neporinos, malformación de la vista, una holoprosencefalia, ¿sí? Una malformación en la parte visual y parte olfatoria, ¿no? Se une todo y este niño lógicamente no va a nacer vivo. Síndrome de Pfeiffer, niños que nacen con la parte orbicular desorbitada. Síndrome de feminización testicular, quiere decir que la parte de su vulva se asemeja mucho a un testículo. Síndrome de Proteus, ¿sí? El desarrollo muscular y graso se acumula en las extremidades, generando una malformación. Acá tenemos otro caso de síndrome de Proteus, ¿no? Los famosos hombres elefantes que se le denomina. Muy bien, hemos llegado entonces a la parte de la actividad. En esta oportunidad vas a elaborar pues mapas conceptuales acerca de las siguientes trisomías: trisomía 13, trisomía 18 y trisomía 21. También vas a elaborar un mapa conceptual del síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter. Entonces eso lo realizas en tu cuaderno de actividades, ya sabes, después lo subes al grupo para su revisión. Nos estamos viendo hasta una nueva sesión. Cuídense mucho. Hasta luego.